y a paz de Cristo. Amén. Bienvenidos. Dios los bendiga a todos en este día que Dios permite que estemos ministrando una vez más a pesar de todo lo que se está viviendo. Nosotros seguimos adelante, seguimos predicando, seguimos hablando la justicia de Dios, seguimos hacia adelante, hacia la meta, sin importar lo que se está viniendo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos que este Dios es el Dios de todas las cosas, amén. Y más que nada, hoy en estos tiempos tenemos que reflexionar, ¿sí? Los que somos de Dios y los que no lo son todavía, también tienen que entrar en acción, tienen que entrar a creer, a arrepentirse y a creerle al Señor Jesucristo, porque si usted, aquel que me va a oír a través de el internet, si usted que me va a oír todavía no cree en un Dios de bendición, en un Dios de salvación, a pesar de lo que usted está viendo, eso es algo muy difícil ya para usted, porque todas las señales ya las estamos viviendo. Nadie puede decir que dónde está Dios cuando están las enfermedades, que dónde está esto cuando está pasando esto. Dios está donde debe de estar. Simplemente que estamos viviendo ya en los principios de dolores, los últimos tiempos, y estamos ya siendo participantes nosotros, la iglesia del Señor, de todas estas señales. Pero como les repito, nosotros seguimos proclamando el Evangelio, seguimos hablando justicia de Dios para todos aquellos que tienen el tiempo de decir, ¿sabes qué? Hoy es el tiempo, hoy es el día que hizo el Señor. Porque le vuelvo a repetir lo mismo, si usted no hace conciencia en lo que está viviendo, en lo que está oyendo, en las restricciones de los países, en tanta muerte, en tanta enfermedad, entonces no va a haber nada que lo pueda mover a usted de salir de ese mundo ciego a la luz admirable y al poder de Dios. Entienda esto que le estoy diciendo. Ahora en esta tarde vamos a hablar de algo muy hermoso. Todo el tiempo que hablamos son cosas hermosas porque son de Dios. Es el amor de Dios manifestado de muchas maneras. El tema de esta tarde, escuchen cuál es el tema. La sangre de Jesús nos libra. Amén. Porque hay una gran diferencia, escuchen bien esto, entre todas las religiones que se dicen ser, obviamente, de un Dios como en el que creemos usted y yo, o de aquellos que tienen otros dioses. Porque hay muchas cosas que a mucha gente enredan, pero no todos saben por qué solamente Jesús salva. ¿Por qué en Él está el poder? ¿Por qué en Él está la victoria? Y todo está exclusivamente en lo que Él hizo, en obediencia con el Padre. Y una de esas cosas es de ser salvos, rociados por esa sangre en la cruz del Calvario. Alguien puede decir, bueno, yo creo en Jesús. Mucha gente ha visto películas, o mucha gente le han dicho de un Jesús que nació y que ya murió y que resucitó, pero ellos no tienen ningún conocimiento de la verdad. Eso no los hace a ellos salvos. ¿Sí? El haber oído, el haber escuchado por ahí de un Jesús de Nazaret, de una cruz en el Calvario, de un montón de religiones enredadas, eso a nadie hace salvo. Lo que hace salvo es la relación entre el Padre y el Hijo. Y las personas que creen obviamente en el Hijo. Amén. Porque es donde está escondida la sabiduría y el poder. Aquí no hay con que, bueno, yo me imaginé, yo pensé, yo viví, yo anduve durante tanto tiempo así, creí. No, la realidad de las cosas es que tenemos que tener la relación con Jesús para poder nosotros saber si somos de Él o no somos de Él. Porque si no hay relación, nomás hay religión. Entienda bien eso. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos, ni mucho menos a Dios. Por eso, una de las cosas que nadie sabemos y quizás nunca vamos a darnos cuenta es por qué para Dios tenía tanto efecto el que las gentes fueran perdonadas de sus pecados a través de la sangre. Nunca vamos a poder entender eso. Nosotros sabemos y entendemos lo que Él nos revela en las Escrituras, pero ¿por qué Él escogió la sangre y no otro tipo de acto para que las personas que nacemos de una naturaleza mala seamos vueltos a nacer por sangre? Entendamos que la Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces nosotros nacemos con una sangre pecaminosa, si lo podemos decir.
Entonces es necesario morir creyendo para volver a nacer y ser rociados con esa sangre de Jesús. Que hagan de cuenta como que Él nos da una sangre nueva, nos rocea, nos cuida, nos aparta. Y aparte de eso, nos empieza a guiar. Aquí es donde está la diferencia entre muchas personas que dicen, yo conozco, yo he oído, en donde yo voy se habla, pero no tienen ni conocen lo que es el Hijo de Dios. Es ahí donde está el problema. ¿Sí? Porque no se trata de religión, lo vuelvo y lo repito, de individuos que parezcan ser y no lo son. Se trata de que sepamos en realidad si somos hijos de Dios y vamos hacia el cielo y estamos cubiertos desde ahorita, a pesar de tantas muertes que estamos viendo en muchos países. Amén. Vamos a entrar a lo que es la Biblia. Vamos a ver, acordarnos de lo que decía Jehová a este líder Moisés acerca de la Pascua, ¿sí? Lo que era la verdadera Pascua, no el ofrecer gente que no entiende ni sabe qué es la Pascua, va y corta ramas, las tira al piso, las pega en las paredes. Esa Pascua no. La verdadera Pascua que hablaba Dios. Éxodo 12:12. Vamos a ver qué decía el Dios verdadero, el Dios de amor, el Padre de Jesús, ¿sí? Vamos a ver todo eso, porque aquí es donde está la sabiduría, el poder y la paz para los individuos en unos tiempos de muerte, en unos tiempos de prueba, donde cualquier país, hasta el más fuerte, se está haciendo pequeño cada vez más por lo que están viendo y les está dando mucho miedo a muchas personas. Es la verdad. Imagínense si este país tan grande en el que usted y yo vivimos, que es Estados Unidos, está tomando estas precauciones, ¿cómo estarán los demás países que no tienen la capacidad de hacer lo que estamos haciendo aquí? ¿En dónde se van a ver? Eso va a estar muy tremendo. Por eso es mejor buscar de Dios mientras puede ser hallado. Éxodo 12:12. Miren lo que vamos a ver aquí, hablando, acuérdense el tema, es acerca de la sangre. Gloria sea el Señor Jesucristo. Éxodo 12:12 está hablando acerca de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel estando allá en Egipto. Y para no leerlo todo, vamos a leer estas partes de aquí en Éxodo 12:12. Dice, pues yo pasaré, dice Jehová, aquella noche por la tierra de Egipto. Oigan bien quién es el que va a hacer todo. Por eso les digo que para nosotros hay paz, todos aquellos que hemos creído en el Dios verdadero. Pero él dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Oigan bien lo que va a hacer, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, oigan bien, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, va a ser una limpieza total, pero les está advirtiendo. Siempre Dios que hace algo está advirtiendo, y más si se trata de muerte. Ahora, vamos a seguir leyendo el 13, dice, y la sangre, oigan bien, ahí ya se menciona la sangre, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice el Señor así, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Desde ahí ya Dios habla, en primer lugar en obedecer, porque está dando una orden para ejecutar el pueblo. El pueblo tiene que ir a agarrar esa sangre que Dios trajo por medio de esos animales y manchar, poner la señal afuera de las puertas, porque Él mismo está diciendo que Él la va a ver, Él va a pasar y Él va a hacer. Por eso hay que oír y hay que entender lo que Dios dice. A eso hago tanto énfasis cuando la gente dice, yo conozco a Dios, pero no saben absolutamente nada. ¿Sí? Escuchen. Eso es lo que dice ahí. Entonces, en el 12:21, ahí mismo, dice Moisés que convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Dice, tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untar en el dintel, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Oigan, si es muy parecido a lo que estamos viendo ahorita, que tenemos que permanecer en nuestras casas, nosotros los que estamos en California. Pero, sigamos leyendo, dice el 23, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Oigan,
O sea, entendamos que hay gente de Dios y gente que no es de Dios. Por eso siempre les he dicho que aquí no existe que mueran justos por injustos. ¿Sí? Todo está en orden. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Oigan. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Oigan lo que promete Dios. Por eso no importa lo que usted vea, acuérdese de la protección y tenga fe y crea en lo que Dios le ha dicho. Si es que sabe algo de Dios, si no, empiece a leer la Biblia. ¿Sí? Por eso, vean lo que pasa pues. Ahí mismo, en el 29, abajo, 12:29 dice, y aconteció que a la medianoche, ¿sí?, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Quién lo hizo? Jehová. Oigan. Dice, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea que eso era para todo el mundo. Todos los que en ese momento se encontraban tenían que obedecer. Porque iba a agarrar parejo. Desde el esclavo hasta el mismo de la descendencia de Faraón. Por eso no hay dinero que salve a nadie. No hay posición que pueda detener la muerte que viene. Solamente Dios, entienda eso. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice ahí, y todo primogénito de los animales, hasta los pobres animales la iban a llevar. Si una vaca tenía un becerro, el becerro se iba. Cualquier tipo de... Y eso se fue parejo. Dice el 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, dice, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Estamos viendo desde cuándo pasaban todas estas cosas, y siguen y van a pasar. Por eso entendamos que quizás ahorita las personas que hacen ocultismo y satanismo, lo único que copian son este tipo de actos con sangre, pero son abominación a Dios. Porque solamente hay uno, la sangre preciosa de Jesús. Es la única que protege. Ya de ahí para ella no existe nada de eso, porque Dios no mandó a que nadie siguiera haciendo sacrificios. Ya vimos lo que dice ahí, ¿no?, en cuanto a la sangre. Pero, ¿cuál será el estado? Imagínese esto, de todas las personas sin Dios. Si alguien preguntara, ¿habrá personas justas sin Dios? No hay. Y eso está escrito. Vámonos hasta el Nuevo Testamento. Romanos 3:9. Oigan, por eso entendamos cómo vamos a ir viendo todo esto y cómo vamos a desenvolver, cómo inician las victorias de aquellos que creen en Dios. Y cómo pierden el tiempo todos aquellos que piensan que están en Dios y nunca lo han tenido ni lo conocen. ¿Sí? Escuchen bien el estado de todo el mundo en general. Dije Romanos 3:9. Díganme cuando lo hayan. Vamos a leer ahí. Primeramente dice en el encabezado, no hay justo. Estamos hablando de personas que no han vuelto a nacer, de personas que nomás ven religiones, viven religiones, tienen tradiciones, tienen todo tipo de liturgia media espiritual, pero nada que ver con una verdad de un Dios santo y justo. Pero dice en el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dicen ahí. Dice, en ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Cuando dice judíos y gentiles, quiere decir todo el mundo entero. Porque nomás hay un grupo de judíos y de ahí para allá todos son gentiles. Ahora, vean el orden que está aquí. Dice, como está escrito. Hay que tener mucho cuidado en las cosas que están escritas. ¿Qué dice? No hay justo ni aun uno. Luego dice, no hay quien entienda. Ahí está otro. Luego dice, no hay quien busque a Dios. Ahí están muchos. ¿Sí? Ese es el estado de todas las personas en el mundo en general. Y lo aclaro, sin Dios. Porque ya con Dios cambia la cosa. Tiene que cambiar. Pero dice en el 12, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. Oigan bien, el parecer de las personas, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Estamos hablando, repito, los que están sin Dios. Por eso cuando usted tiene una relación con alguien, tenga cuidado. Porque si usted ya es de Dios, no se puede unir a un yugo desigual de ninguna manera, de ningún tipo.
No estoy hablando de matrimonio, sino de relaciones, entre amistades, entre compañerismo, entre todo tipo de relación que tenga usted con otra persona. Cuídese de que esa persona no sea, ¿verdad?, que sea en contra de Dios, porque entonces usted se hace participante de eso, a menos que usted le vaya a hablar de Dios. Dice el 13 que es sepulcro abierto en su garganta. Oigan bien la referencia a un sepulcro abierto en una garganta. Todos sabemos que es un sepulcro a un muerto, o alguien que ya falleció y no sirve para nada. Imagínense que eso carga a la gente en la boca, o en su forma de hablar. Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, o sea, de culebra será. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Por eso podemos ver el desenvolvimiento de mucha gente ahorita en estas compras de desesperación que están haciendo. ¿Ustedes creen que unos hijos de Dios se van a pelear por cualquier producto en las tiendas, como animales, como bestias irracionales, cuando ellos ya saben estas verdades? No. Por eso tenemos que entender que Dios conoce nuestra necesidad y de todo nos va a proveer. Sí, porque Él no miente. Por eso estamos viendo cómo está la gente sin Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Por eso están bien atufados, enojados, con coraje, no entienden razones y todo el tiempo están enojados, blasfemando y diciendo, no existe Dios, no pasa nada, aquí nos vamos a morir, se llegó el momento. Compran armas, compran de todo y se están preparando como que este es el final. Pero escuchen, aquí está todo. Y luego dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Sí, al que se les atraviese y piensen que les va a robar la comida, balazo, muerte. Ahí luego ellos ahí. Por eso entendamos que sin Dios en el corazón toda la gente está propensa o estamos propensos a hacer esas cosas. Por eso éramos hijos de ira. ¿Sí? Dice el 16, dice quebranto y desventura hay en sus caminos. Por eso es que esa gente nunca ve paz. Sus religiones no les traen nada, sus tradiciones. Todo lo que ellos sea fuera de Dios no les trae nada. Por eso dice quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Por mucho que estudien, por mucho que se edifiquen ellos ahí con libros de estudio, universidades, colegios, y no pasa nada en ellos. No hay bendición total, en nada. Dice entonces el 17, ahí que dice, y no conocieron camino de paz. Es lo que estoy diciendo. Oh, sí, pero ellos se preocupan, son bien inteligentes, dicen ellos. Yo tengo esto, tengo el otro, guardo aquí, pongo allá, hago allá, tengo el otro, hago esto, me dedico. No tienen paz. Escuchen la diferencia de un pensamiento humano y de lo que Dios pone en el corazón del hombre. El pensamiento del hombre humano es muerte, desesperación, dolor, todo lo que se le venga a usted malo, ese es el pensamiento del hombre. Pero en Dios hay un gran cambio. Dice el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuídense, ¿no? Pero vean esto, que cuando nos encontramos gente, sí podemos ver que en ellos no hay temor de Dios por lo que hacen. A nosotros nos guarda el Señor. Pero ellos, de acuerdo a lo que dice el Señor, no tienen temor de Dios delante de lo que ellos van a hacer, ver, sentir y moverse en donde sea. Dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice de los que están bajo la ley, dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sí, todos estamos en eso, bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es para lo que sirvió la ley nada más, para darse cuenta qué tipo de personas eran todos. ¿Sí? Por eso cuando decía que no robarás, nos dimos cuenta que no era bueno robar. No matarás, pues tampoco es bueno. Pero eso no nos ayuda a irnos con Dios. Miren, ¿qué sigue diciendo en el 21? Vamos a ver que ahí, ya en Jesús, cuando usted escuche Jesús, no es nada más Jesús y ya, sino que es todo lo que vino a hacer. Y en eso se incluye, sobre todas las cosas y muy importante, la muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre. Miren, vamos a ver aquí el 21. Dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora, aparte de la ley, refiriéndose a todo lo que había antes, a través de Moisés y todo lo que había dejado, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí?
Siempre ha sido algo de parte de ¿quién? De Dios para los hombres. Primero era la ley, se dieron cuenta que todos eran unos bárbaros y nadie calificaba, porque todos decían, no, pues yo ya me di cuenta, yo soy esto, yo soy lo otro. Entonces se dieron cuenta de muchas cosas. Pero dice aquí, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, piensen en esto. ¿Cuál podrá ser la justicia de Dios? Si a Dios nadie lo puede ver. Si Dios no llega y se hace presente, pues la gente cae hasta, se asusta con esa voz que tiene. ¿Saben qué es? Es Jesucristo. Esa es la manifestación gloriosa. Dice ahí, dice testificada por la ley. O sea, la ley vino hablando del Mesías. ¿Sí? Dice por los profetas dijeron también que iba a venir el Mesías, que iba a venir Jesucristo. Podemos verlo en Isaías, podemos verlo en muchos lados. Por eso entendamos. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Ahora dice ahí, en Jesucristo. Ahí es donde entramos ya todos aquellos a ser cubiertos, a ser justificados, no por nuestras obras, sino por Él, que va a hacer todo en nosotros, y nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a guardar. Pues es todo un trabajo que Jesús viene a hacer con todos aquellos que le han creído. ¿Sí? Por eso entendamos todo esto. Por eso hay mucha gente que dice, pero es que en mi religión no pasa nada, yo voy y ver. Pues es que no tienen verdad. No tienen a Dios, no tienen a Jesús, no tienen nada. Hay que decirlo como es. No hay que decir, bueno, algún día. Están muy cerca, como dijo alguien una vez. Estos están muy cerca porque creen en el Señor. No, es que si no tienen toda la verdad, tienen puras mentiras. Pero ¿qué dice pues aquí? Dice en el 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya, por eso. Dice, escuchen bien esta parte aquí, para todos los que creen en Él. Sí, porque es que si no crees tú, no pasa nada. Aunque vengas, digas, hagas, te acuerdes, pero si no crees, haz de cuenta que no has hecho nada desde que empezaste. Por eso tienes tú que creer, para empezar a que Dios haga contigo y tú con Dios y estén en una unión. Aquí no se trata de vivir engañándose uno, se trata de empezar a entrar a caminar con Dios. Por eso dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahí habla en general, que todo aquel que piensa que es y no es, se queda fuera. Porque dice, es que no hay diferencia. Y aquí nos menciona a todos aquellos que ya nos arrepentimos y todos los que están jugando a la iglesia del Señor, que están perdiendo el tiempo en su religión, en su tradición. Les dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente, aquí viene ya, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí es donde vienen ya los salvos, los llenos de protección, los bendecidos, los prosperados, los que están llenos de ángeles, los que les levanta cerco alrededor de su casa el Señor. Ahí está, ¿sí? Mediante su redención que es en Cristo Jesús. Luego dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está. Ya gente dice, por eso el anticristo es aquel que no cree que Jesús vino en agua y sangre, ni que era hombre ni nada. Por eso todos aquellos que no creen en todo esto son anticristos. Fíjense bien. Todos los que no ponen toda su mirada, toda su ser y toda su salvación en Cristo son anticristos. Porque ellos mencionan al Padre, pero dejan a lo más importante que es el Hijo. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, de ninguna manera. ¿Sí? ¿Está muy claro o no? Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que no es nada más decir, bueno, yo creo en Jesús, y te des la vuelta y vivas como quieras tú vivir sin importar ni temor. No, es que hay todo un acto donde la sangre preciosa hace muchas cosas en las personas. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero entonces aquí dice que por medio de la fe en su sangre, ¿no? Escuchen bien lo que sigue, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Ahí estábamos todos. Sigue diciendo enseguida, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí se fijan otra vez? Todo está puesto en el Hijo. Aunque mucha gente conozca mucho acerca de Israel, de los judíos, de los profetas, de Moisés, de Jehová, de la Virgen María, si usted no está en Jesús, está fuera. Muy claro está eso. Ahí dice él, eso no. Por eso dice a los que ¿qué? Y que justifican que es de la fe de Jesús. Aleluya, gloria a Dios.
Dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya, por eso. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, y se pregunta aquí en el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y luego dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son ellos, los judíos, por medio de la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, de los dos pueblos es por eso que hizo solamente uno. Por eso va a juzgar a todo el mundo el Señor. Dice el 31, luego por la fe invalidamos la ley, dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque en la ley venía hablándose y el mismo Jesús dijo, yo vengo a hacer la ley, a cumplirla, no a cancelar ni de ningún tipo, porque todo va en orden. Este Dios es un Dios de orden. El que no se arrepiente de verdad a Dios, es por eso que no entiende, porque Él dice, ¿cómo es eso? ¿Por qué yo quisiera? No, pues es que no se entregan. Porque cuando nos entregamos, ya Dios viene con sus misterios y vienen las revelaciones de muchas maneras. Por eso, ahí se ve ya que por esa sangre, como lo llamamos ahí, en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todo viene en todo esto, pero oigan bien, profundizando más, el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Corinto acerca de lo que hicieron sus padres anteriormente. Sí, porque hay gente que cree a una manera, lo repito como dije al principio, creen en su religión y dicen, pues aquí también hay fotos de Jesús, hay fotos de la Virgen, se cree que hubo un nacimiento y que pasó. Entonces ellos tienen una forma de ver todo, pero no pasa nada. Inclusive algunos cristianos que dicen que ya son cristianos, son evangélicos, ellos ya no tienen imágenes, ellos ya no hacen nada, pero no quieren tampoco profundizar con Dios para nada. Ellos tienen como un tipo de religión en ellos. Sí, porque eso es lo que hacen. Cuando ya no obedecen, cuando ya no se preocupan, cuando ya no leen la Biblia, ellos empiezan a caer en lo mismo que estaban antes, cuando eran, yo no sé si eran católicos o eran de alguna otra religión rara por ahí. Vuelven a hacer lo mismo, pero con las cosas de Dios, y vuelven a quedar en el mismo estado, porque dejan a Dios. Les voy a decir por qué. Por incrédulos. Porque el cristiano verdadero siempre vive creyendo lo que Dios dice. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, tú lo recibes y lo crees porque lo dice Dios. Tú no cuestionas a Dios siendo un cristiano. O si lo has cuestionado y decirle, Señor, yo me detengo aquí, mi vida cristiana, porque no entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No, nosotros vamos hacia adelante diciendo, Señor, si esa es tu buena voluntad, que se haga. Tú sabes mejor que cualquiera de nosotros. Pero miren lo que pasó aquí en 1 Corintios 10:1. Aquí está el ejemplo porque mucha gente tiene temor en estos tiempos de prueba y se dicen ser de Dios, ¿sí? Se dicen tener iglesia, tener una, tener otra. Hay unos que tienen aquí en el valle, tienen otra en otra ciudad, tienen otra en otra. Y todas iglesias que tienen no se hace nadie, ni nada pasa. ¿Por qué será? ¿Por qué será que andan patinando? Miren, en 1 Corintios 10:1 hay algo bien interesante. Acuérdense que todas estas epístolas de Pablo eran para las iglesias ya establecidas, que habían conocido el amor de Dios, que habían sido llenos del Espíritu, que habían comenzado en el Espíritu, pero todos empezaban a fallar. Vamos a ver qué pasó aquí. Por eso les digo que el creer en Jesús no es nomás decir, pues yo lo creo, ¿verdad? Porque vi la película, o porque a mí me dijeron, o porque mi papá me enseñó, o porque allá vamos, y no, sino que es de relación y de obediencia, ¿sí? Pero oigan lo que pasó aquí. Pablo empieza a narrar esto. En 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero hermanos, porque ya eran hermanos, ya era la iglesia del Señor, como Pablo, eran del Señor. Pablo les dice, no quiero hermanos que ignoréis que vuestros padres o nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Como diciendo, todos iban como todos empezaron aquí en la iglesia. Se bautizaron,
empezaron a ayudar, empezaron todos a caminar, a recibir, a levantar manos, a portarse acá como la pura verdad. Todos fueron participantes. Dice en el 2, dice, y en todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice otra vez, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué es eso? La misma verdad, el mismo desenvolvimiento, las mismas enseñanzas, el mismo Dios, la misma sabiduría de un Dios es a la tierra, hacia la iglesia. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Por eso esa es la verdad de todas las cosas, comer, mantenerse ¿qué? En lo mismo siempre. Pero ahí no para, hubo algo muy feo, vamos a seguir leyendo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual también. Escuchen, que todos iban por las mismas obediencias, todos recibían el mismo, todo lo que era de Dios, todos lo aceptaban y todos decían amén, supongamos, para que me entiendan. Dice enseguida, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Así como ahorita, todos nos mantenemos, sabemos, entendemos, todos sentamos lo mismo, dice también Pablo. Pero vamos a ver qué pasó pues. Dice en el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Cómo así? Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos si ya todos habían sido llenos con el mismo alimento espiritual? Llenos con la misma bebida espiritual y la roca que era Cristo los seguía. ¿Por qué Dios no se agradó de un grupo si ya estaban en la iglesia? Oigan bien cómo es Dios. Dice ahí que Dios no se agradó, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oigan bien, dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, ¿qué quiere decir? Que andan en la iglesia, andan con Dios, pero andan haciendo cosas que no deben. Lo cual viene a lo mismo, porque la gente empieza a temer, a huir, a cambiar, a hacer otra cosa, cuando supuestamente en vez de ir hacia adelante van hacia atrás. Entendamos estas partes aquí. Dice el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Luego dice en el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Oigan, las muertes otra vez. Por eso entienda usted que si usted cree en Dios y usted se somete lo más que puede, obviamente Dios no le va a pedir algo que usted no pueda hacer, más de lo que Dios le va a mostrar, y usted lo reciba y se calme, y yo también, todo va a estar en paz. Pero la cosa está cuando nos salimos del rumbo, nos salimos de la senda antigua de la santidad y caminamos en nuestros propios pasos y en nuestro propio corazón. Es ahí donde empieza a fallar y se viene todo hacia abajo, ¿sí? Porque entonces ya no hay protección, ya no hay nada, y entonces ya Dios te empieza a ver y me empieza a ver a mí, empieza a ver a los demás, y empiezan a tener juicios y pagos de parte de Dios. A la gente no le gusta oír esto, pero es la verdad. La gente hace justicia con todo el mundo. Aquí estamos viendo que esta gente era ¿quién? Era de él. ¿Sí? Dios no les asolapó y dijo, que mi gente, se me están haciendo idólatras, hay que se queden, ya luego vuelvo con ellos, yo a ver qué les hago. No, luego tomó cuentas el Señor ahí con ellos. Por eso entendamos que en estos tiempos ese mismo Dios es el mismo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo bien interesante. Dice en el 8 que ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No cayeron a la cama a dormirse. No cayeron en el parque por allá abajo de un árbol, no, que se murieron. Eso es lo que quiero dar a entender. Sí, porque hay gente que va a decir, bueno, ¿y dónde cayeron? Bueno, no, es que se murieron. ¿Sí? Dice en el 9, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron. Imagínense que hay gente que cree en Dios y se la pasa tentándolo. Dice, perecieron por las serpientes. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí viene otra vez aquel que iba a pasar por Egipto destruyendo y matando a las personas. El destructor. Por eso hoy en día el destructor todavía sigue siendo destrucciones. Todos aquellos que dejan a Dios, ¿quién creen que va a venir? ¿El ángel Miguel a levantarlos? ¿El arcángel? ¿Quién va a venir? Va a venir el destructor. Por eso nosotros tenemos que mantenernos. No importa lo que esté pasando.
Dice en el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cuántas de las personas que oyen esto podrán decir amén y decir, bueno, eso sirve para nosotros hoy en día también como iglesia? Porque esos son los ejemplos de Dios con la gente, con su propia gente. Ahí no está hablando de los asirios, ahí no está hablando de los persas, ahí no está hablando de los romanos, no está hablando de nadie más que de su propia gente. No, la gente dice, no, Dios no hace eso. Dios es amor. Bueno, ahí cayeron, ¿cuántos? 23,000. Por andar de idólatras, fornicando, por andar tentando a Dios, por andar haciendo todo tipo de cosas que Dios aborrece. Por eso Dios se mantiene en las mismas cosas todavía. Él no se ha olvidado de lo que Él sabe hacer o deja de hacer. Entiendan. Por eso dice ahí que perecieron por el destructor. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a ustedes y a mí que me están oyendo. Dice, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Oigan, ¿sí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice así. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios. Oigan bien esa palabra de consuelo. Las cosas que nos están viniendo, las pruebas, todas esas muertes, todo ese virus que tiene a todos, los tiene con temor. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana. Cuando ya venga una prueba que sea sobrenatural y humana, entonces sí, Dios nos guarde de todo eso. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y luego dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sigue diciendo así. Dice enseguida, en el 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa, oigan bien aquí esta parte, aquí vamos a profundizar un poquito. Estamos leyendo 1 Corintios 10, 15. Como es, dice otra vez, lo repito, como es sensato, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y luego aquí viene algo bien interesante que tiene que ver siempre con donde mucha gente se confunde en la Santa Cena y en el obedecer a Dios. ¿Sí? Porque Santa Cena practica el católico cada que hace misa. Lo mismo que hace él parte el pan, del vino, del cuerpo, la sangre del cuerpo. Ahí están ellos. Pero escuchen bien la diferencia de hacer actos litúrgicos y de obedecer a Dios. Aquí lo vamos a ver hoy. Escuchen. Dice el 16, la copa de bendición. ¿Sí? Imagínense eso. La copa de bendición que bendecimos, se pregunta y dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Como número uno. Como número dos es el pan que partimos. Ahí va otro, ¿verdad? Primero era la copa de bendición y ahorita es el pan que partimos. Pregunta y dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y alguien va a decir, ¿y eso qué? Bueno, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Qué recibes tú de Dios o yo? Porque tú puedes hacer actos litúrgicos y cada que haces un acto quedas más ciego y quedas más perdido que nunca y quedas en tinieblas cada día. Pero cuando tú recibes la bendición y comes el alimento que viene de parte de Dios, que es Jesús, que viene del cielo, tú estás creciendo espiritualmente. Oigan bien la diferencia. Los actos los puedes hacer tú si quieres, pero te recomiendo que mejor recibas el pan de vida que es Jesús, para que tú sepas y entiendas de qué se trata el verdadero alimento y la verdadera comida y toda la verdad del Dios de la gloria está puesta en el Hijo. Ahora, vamos a profundizar aquí. Dos cosas bien importantes que dice Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, la comunión, cuando habla de comunión, se trata de relación. No se trata de sentarse a hacer una cena con un pan y un vino. Porque eso es nomás un acto litúrgico, que la gente puede ver y callarse la boca y comérselo muy serio y estar ahí con los ojos cerrados, bien sentimental. No. Oigan bien lo que pasa aquí. Dicen en el 17, siendo un solo el pan, dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Alguien va a decir, pues ahí está hablando del pan. No, es que eso a nadie va a llevar hacia justicia,
a nadie va a llevar a salvación el estar haciendo actos, porque los actos los puede hacer cualquiera. Yo lo que me refiero es haber recibido y haber sido lleno de la sangre del Señor Jesús, de haber creído y haber sido rociado y participante, de haber sido justificado por todas las cosas que veníamos hablando. Pero fíjense lo que vamos a ver aquí. La comunión de la sangre viene a ser el vino, y la comunión del cuerpo viene siendo el pan. Acuérdense ustedes lo que él les decía a la gente. ¿Qué les decía a su gente? Miren, para hacer un recordatorio más cerca de lo que estamos hablando, vámonos hasta la misma institución de la Cena del Señor. Ahora, ¿qué es la institución? ¿Cómo se traduce la palabra institución? La institución es algo que no existía antes. Esa es la institución. ¿Por qué digo que no existía antes? Porque antes nadie había hecho lo que Jesús iba a hacer. Y cuando Él lo hizo, empezó. ¿Qué empezó? Empezó la bendición en las personas. Empezó la salvación en las personas. Empezó la santidad. Empezó a hacer otra cosa. ¿En qué? En Jesús. Por eso es la institución de la Cena del Señor. Miren, vamos a profundizar ahí. Vayan conmigo a Mateo 26, 26. Usted va a decir, bueno, yo celebro la Santa Misa, la Santa Cena, viene siendo lo mismo, ¿no? Para mucha gente es lo mismo, porque es lo que parten. Pero para nosotros, lo que nosotros recibimos es espiritual. No lo podemos ver, pero sí lo recibimos. Miren, Mateo 26, 26. Aunque lo haya dicho, que lo hicieras y lo practicaras, tiene un sentido y un fin de por qué esta cosa está dirigida hacia la salvación, a la obediencia y a estar sometido bajo el poder de Dios, no nomás actuar. Es por eso que les digo que hay que hacer las cosas diferente, no porque yo sea raro y quiera hacer cosas que no existen. Pero vean lo que dice Mateo 26, 26. Oigan bien, dice, y mientras comían, oigan, estaban todos sentados. Dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, ¿sí o no? Y dio a sus discípulos y dijo, tomar y comer. ¿Qué dijo entonces? Este es mi cuerpo. Ahora, nosotros no tenemos ni el cuerpo que ellos comieron allá, ni el pan, ni el vino, ni nada. Alguien va a decir, bueno, pero lo podemos hacer aquí. Igual. Bueno, sigamos leyendo. Dice, y tomar la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beber de ella todos. Oigan, ese es un acto donde el Señor va a dar una explicación del por qué y qué quiere decir con eso. Dice el 28, porque esto es mi sangre, dice él. Ahora, ustedes no van a agarrar de esa copa nunca porque ya hasta se perdió. Para que no diga, bueno, ¿quién sabe dónde la dejaron los apóstoles? No, escuche bien. Dice el 28, porque esta es mi sangre. Y aquí es donde va a aclarar algo bien interesante. ¿Dónde estaba esa sangre? Del nuevo pacto. ¿Sí? Que es, dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí es ya donde entra por qué la sangre de Jesús nos libra. Porque ya nosotros ya somos más diferentes que aquel que cree y menciona a Jesús sin saber ni quién es Jesús. Ya aquí es donde nosotros somos apartados del mundo por todo esto, porque estamos en una verdad que muchos que hablan de Jesús no saben qué es, porque no le creen, ¿sí? Todos hablan de Jesús, pero no hacen lo que Jesús dice. Y alguien va a decir, pues usted está hablando que no se celebre eso. Pues es que no se trata de celebrar y hacer santas cenas. Se trata de recibir, creer y obedecer a Dios a través de lo que el Hijo hace. Ahorita lo vamos a ver. Miren. La relación con el Padre y el Hijo, de eso se trata la vida cristiana, de la relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se lo voy a explicar de otra manera, escrita obviamente, no inventada ni pensada por mí. Juan 6:25. ¿Sí? Miren, es que todo esto tiene que ver en cuanto por qué mucha gente sí se santifica y se guarda y vive en victoria y mucha no entiende y sigue en tinieblas toda su vida. Juan 6:25. Ahí vamos a ver algo muy claro. En Juan 6:25 vemos el mismo cuadro de la gente pensando que lo que veían esa era la bendición. Y el mismo Jesús les dice en su cara que eso no es
lo que ellos están viendo. Como hoy en día mucha gente se refiere y lo hace y lo hace y lo hace y no pasa nada. Dice, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Oigan bien, en la señal de la Santa Cena en la institución hay señales de la sangre del nuevo pacto que mucha gente no ha visto. Y siguen ellos, se sientan y a comer y a beber. Por eso les dice lo mismo aquí. ¿Qué dice? No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Sí? Porque él multiplicaba y hacía y todo, pero no veían la intención de Jesús, a lo que él se iba refiriendo. Como muchos de hoy lo siguen haciendo. Les va a decir muy claro, no, trabajar no por la comida que perece. Oigan, aquí viene la transformación. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo servirlo? ¿Cómo vivir por Él? ¿Y cómo depender de Él? ¿Cómo? Bueno, y dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y luego dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hablo otra vez de la comunión con Jesús. Porque si no tenemos a Jesús, de ninguna manera nos comunicamos con Dios. Tiene que ser a través de Jesús. Por eso aquí está ya la unión, el obedecer, el cambiar, el ir transformándose por el Hijo. Es lo que les dice, trabajen por la comida. Trabajar no por la comida que perece, era la que llena la panza. No, dice el Señor, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que Dios vino a dar en el Hijo, vida eterna. Ahora dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es lo que mucha gente se puede preguntar hoy. ¿Que no todos tienen la verdad? ¿Que no todas las religiones llevan donde mismo? No. Oigan lo que dice el Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, refiriéndose a su Padre. ¿Cuál será? Dice aquí. Que creáis en el que Él ha enviado. Quiere decir que si tú no conoces